Bendiciones, hermanos, que este día sea de ampliar nuestra manera de cómo vemos la vida desde el cristal de la palabra de Dios, y que conforme empiece a desarrollarse el tema, usted pueda ir identificando cómo administrar sus pensamientos, cómo usted puede cobijarse bajo la palabra de Dios. Hoy es el último tema de una serie que le hemos llamado ¿Qué has elegido pensar? Y escogí este tema porque esto fue una de las cosas que hace un par de años Dios me llevó. ¿Qué puedes hacer cuando estás en la cama de un hospital y no puedes moverte y pues pensar? Piensas mucho. Puedes pensar cosas dramáticas, puedes pensar cosas buenas, o simple y sencillamente puedes atormentarte con tus pensamientos. Uno de los versículos que me sostuvo y que me ayudó a administrar lo que voy a pensar. Quiero invitarle a usted esta mañana, cuando está pasando momentos difíciles. No sé si usted está sacando números, a lo mejor este fin de semana se puso a sacar números. ¿Cómo va a hacerle para pagar todo lo que tiene que pagar, lo que quiere comprar? O ya viene diciembre, está preparándose para su pavo desde 2024, ¿no? Y está administrándose tal vez. O si tiene proyectos y está pensando en sus proyectos, ahí está, ¿no? Uno tiene que pensar cosas. O quizás tienes problemas pendientes, hay problemas pendientes que no has resuelto, están bajo la alfombra, se barrieron, se pusieron bajo la alfombra, no lo quieres tocar, porque apenas toques esos problemas pendientes, está ya la bomba y dices, yo quiero mi paz. Tal vez alguien esté pensando esto, ¿ok? Ahora, quizás alguien está en la escuela y a lo mejor reprobó y no sabe cómo terapiar a sus papás y está pensando cómo, ¿verdad? Está luchando. Este pasaje que está en Isaías capítulo 26, versículo 3, tiene una declaración muy poderosa. Dice la escritura en la versión Reina Valera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo voy a volver a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ok? El tema de hoy es aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová. Es el tema de esta mañana. Vamos. Aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová. ¿Quién será? ¿Serás tú? ¿Seré yo, maestro? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú eres esa persona que persevera en pensar en Dios? ¿Ah? O tal vez le tienes que decir, oye, creo que tú necesitas convertirte en aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová. Yo creo que tú tienes que ser ese. ¿Ah? Es más, si quieres hacer esa dinámica, ¿por qué no te miras al que está a tu lado? Oye, creo que tú eres aquel cuyos pensamientos deben perseverar en Jehová. La otra parte de este versículo de Isaías dice: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Creo que en esta vida, muchos nos hemos distraído por un momento. Y cuando nos hemos distraído, a lo mejor hemos perdido momentos oportunos, dinero. También
por las distracciones, ¿verdad? Yo recuerdo que la vez pasada estaba yo entrando ahí por ese pasaje y entré así como siempre, entro, así bien fifí porque estaba yo solo y le pegué a la mata de naranja que está ahí y apoyé mi coche por distraído. Tengo años entrando, creo que soy el único que llega, a veces mete su carro, casi lo mete aquí dentro de la iglesia. Pues ese día entrando solamente así, miré a ver y bajo ahí que sonó, dije, me bajé así como que, ay, no fue gran cosa, bendito Dios, ¿no? Le pegué a mi carro. Por distraído. A veces por distraído, una vez un amigo le puso sal a mi café. En vez que le ponga, hace muchos años le puso sal a mi café. Solo cuando no me desperté el café, sino lo salado. Jesucristo. Muchas cosas nos pueden pasar por distraídos. Pero también la distracción, ¿verdad? Andar distraído puede ser una señal de falta de paz. Estás muy distraído, ¿qué tienes? Es que tiene falta de paz. Está así como desorbitado. Puede ser una señal de preocupación. No se puede concentrar porque puede ser una señal de ansiedad. No se puede concentrar en las cosas que son saludables porque posiblemente está pensando en algo que ha robado su fuerza, sus energías, y eso está empezando a ocasionar algo en su ser interior, en su espíritu, en su persona. El famoso poeta Paulo Coelho, que tiene buenas frases, él dice, concentrarse, más bien dice, concéntrate. No se puede tener dos objetivos con la misma flecha. ¿Verdad que está interesante su frase de este tipo? Paulo Coelho dice, concéntrate. No se puede tener dos objetivos con la misma flecha. Buen punto. También otro escritor, Alan Pater, decía, la energía del sol que calienta la tierra, cuando lo enfocas a través de una lupa, puede provocar un incendio. La concentración es muy poderosa. Y precisamente si esto sucede en lo natural, es que es interesante, esa luz del sol que calienta todo este mundo, cuando agarras la lupa y dejas que esa lupa se convierta en la lente para que filtre la energía del sol y concentras esa energía en un punto, puede prender un fuego. Entonces tenemos que analizar o preguntarnos, en aquello que yo me concentro, ¿prende un fuego que me despierta, que me levanta? ¿O prende un fuego que me absorbe, me destruye, me desbarata? La Escritura dice que aquel cuyos pensamientos se concentran en el Señor va a ocasionar algo muy poderoso, que va a experimentar paz. Usted está pensando ahorita. A lo mejor pasó la noche pensando. Si hay algo que nunca dejamos de hacer es pensar. Incluso cuando dice no quiero pensar nada, está pensando en que no quiere pensar nada. Siempre estamos pensando. El detalle es que hay algunas cosas en las que hoy quiero dirigirle. Que aquel que se concentra en algo específico acerca de Dios, de su revelación, esa persona va a experimentar una completa paz. Pero la clave es esta, el que persevera intencionalmente en cobijarse en algo que Dios ha dicho. Esto es lo importante. Por eso cuando estaba haciendo esta analogía de lo que sucede en lo natural, ¿qué poder entonces podemos encontrar si nosotros llevamos nuestros pensamientos a perseverar en Dios? ¿Cómo podemos concentrar nuestra mente en ese Dios que desea revelarse a nuestra vida? Isaías, cuando estaba escribiendo este pasaje, que Dios va a guardar a aquel en completa paz cuyos pensamientos perseveran en él, prácticamente estábamos hablando de aquel que disciplina sus pensamientos en Dios, va a experimentar una paz completa y además va a ser cobijado, guardado y sostenido. Curiosamente, la palabra que está usando Isaías
en el vocabulario hebreo, en este versículo, la palabra que se usa para perseverar o persevera es samak, que significa aferrarse, sostenerse y apoyarse. ¿Okay? Esto en el vocabulario hebreo, esta palabra que está usando el profeta Isaías, significa aferrarse, sostenerse y apoyarse. A ver, dile que está a tu lado. Aferrarse, sostenerse y apoyarse. ¿No le parece increíble que la riqueza de este vocabulario? En otras palabras, los que tienen sus mentes totalmente aferradas, apoyadas y sostenidas en Dios. Es prácticamente el enfoque. Está diciendo Isaías que todas aquellas personas o aquel cuyo pensamiento, cuya mente está totalmente aferrada, apoyada y sostenidas en la verdad de Dios y confían en Dios, serán guardados en completa paz. Esta es una tarea no tan sencilla de encontrar, pero que llega el momento que uno tiene que descubrirlo. Por eso, lo primero que quisiera compartirte, exponerte esta mañana, es que la verdad gobierne tus emociones. Isaías nos está haciendo una invitación. Está diciendo, deja que la verdad gobierne tus emociones. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que queremos exponer? Que la verdad gobierne tus emociones. ¿Y qué significa la verdad? Es que la mente, les decía anteriormente, la mente crea sentimientos. La mente trabaja mucho en nuestras emociones. Y nuestras emociones pueden sentir un miedo que fue provocado por todo lo que pensamos. Nuestras emociones pueden experimentar inseguridad por aquello en lo que nos estamos concentrando y está empezando a prendernos. Porque a lo mejor nos estamos concentrando en algo que lo único que está produciendo es miedo. Está magnificando el temor o la ansiedad o la preocupación. Y las emociones pueden empezar a gobernarnos y pueden empezar a controlarnos y pueden empezar a hacernos tomar decisiones. Porque lo que siento, como ya no lo quiero sentir, entonces yo me apresuro y tomo una decisión. Y la decisión que estoy tomando, posiblemente, o la mayoría de las veces, son decisiones que acarrean mayores problemas porque no fueron tomados de la verdad. Estaba viendo un meme, es un meme chistoso que creo que usted lo va a ver de los reels del Facebook. Estaba una pareja durmiendo y se levanta la mujer y le pega una bofetada a su esposo. Y aquel se despierta. ¿Qué te pasa? Soñé que me engañabas. O sea, cuando tú concentras o cuando tú dejas que tus emociones te gobiernen, vas a tomar acciones como estas. Solo la verdad es 100% sólida. Las emociones son engañosas, son mentirosas. Nos pueden llevar a escenarios ficticios. Nos pueden llevar a vivir momentos que no tenemos por qué vivirlos. Una de esas cosas que hacen las emociones, hermanos, una de los frutos de las acciones más peligrosas que traen las emociones es la inseguridad. Y ahora dígame, ¿alguna vez usted se ha sentido inseguro en su casa? Aquellos que han pasado por problemas muy duros en su casa. Aquellos que han pasado por pruebas en donde su matrimonio quizás se está restaurando, quizás está como que pegándose otra vez, así como que lo están cuidando, como el cristal que está apenas pegándose.
Han pegado algo, lo están cuidando, que no lo toquen. Estamos esperando que el pegamento seque. Porque si lo mueven, no ha pegado el pegamento, se va todo tu esfuerzo. ¿Sí? Todo el esfuerzo. La inseguridad crea eso. Entonces llegas en tu casa y tanta inseguridad te roba la plenitud de ese día, del día siguiente, del que viene. Y entonces hay gente que empieza a pasar procesos de restauración, pero en los procesos de restauración, la mente que no está descansando en la verdad de Dios está siendo absorbida en la inseguridad. Y la inseguridad es así como la multiplicación de pensamientos perjudiciales, ladrones de paz, destructores, que llegan al punto que empiezas a vivir episodios de pánico. ¿Y cómo es un episodio de pánico? La persona que llega a este punto, de repente puede amanecer tan tranquilo, abrir los ojos y decir, ¡ay, qué bendición! Pero como la mente recuerda cosas anteriores vividas, solamente con el hecho de que tu mente lo recuerde y tu pensamiento lo potencialice, a rato hasta puedes temblar. Así como que, y cualquiera diga, ¿qué te pasa? Nada. No, es tanto el temor que ha provocado, o es tal la inseguridad que está provocando algo que acabas de recordar, y que siente uno como que el temor, la inseguridad y el miedo de volver a vivir algo como eso, pasar algo como eso, experimentar algo como eso, te roba el día. Se arruinó el día. Sin embargo, también pudieras emocionarte y creer que algo es bonito y algo es correcto. Alguien pincha tu globo de golpe y se cae todo tu castillo en el aire. Solo la verdad de Dios es sólida. Lo que Isaías estaba planteando ese día es que Isaías estaba viendo las tragedias que estaban sucediendo a su alrededor. Isaías estaba viendo que la nación estaba en problemas muy graves. Y él se dio cuenta que esas circunstancias eran difíciles. Y eso es muy importante decirlo esta mañana, porque la diferencia entre aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová no es lo mismo un pensamiento positivo, sino es aquel que ha establecido su mente en una verdad sólida. Isaías estaba viendo una verdad sólida, que no había ser humano y que no lo va a existir nunca, y que no hay otra forma en la que alguien encuentre la paz si no es cobijar su mente en la verdad de Dios. Y que aunque eso lo hagamos, las circunstancias a veces nunca iban a cambiar. Que a veces las circunstancias que producen temor, como matrimonios en problemas, economía en problemas, como el que estaba viviendo Isaías, estaba viendo la destrucción de Israel. Él sabía que si él se enfocaba a ver en las cosas que estaba perdiendo, en las cosas que estaba dejando de tener, si él se enfocaba en aquellas cosas que estaban empezando a romperse sus sueños, vamos a decirlo así, esa temporada de vida él iba a vivir como miserable. Y esto está en todos los lugares. Pero él eligió, en vez de llenar su vida de todo eso, eligió concentrarse en la verdad de Dios, que es lo que Dios quería revelarle a él. Y a medida que él empezó a concentrarse en la verdad de Dios, él empezó a experimentar una paz poderosa. Como dijo Pablo, de la misma manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta es la segunda persona que escribe algo en un momento dramático y lo plantea a nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo. Un autor decía que la frase perfecta paz significa una paz universal, como un omnimodo completo que abarca todo.
En otras palabras, Dios, por el poder de su Espíritu morando en nosotros, nos da la fuerza interna para enfrentar todo lo que se nos viene externamente. ¿Sí? Eso es lo que estaba prácticamente, creo que, viviendo Isaías cuando escribió esto. Que esa obra del Espíritu Santo que está en el creyente es la que estaba produciendo la paz, porque estaba conectándose con Dios. Por eso les decía que no significa que en esa paz de la que estamos hablando, todas nuestras oraciones van a ser respondidas inmediatamente. Lo que sí significa es que nuestra mente puede aferrarse a la verdad en lugar de ser desbordada con pensamientos de miedo, de ansiedad o imágenes del peor de los casos. Es una invitación a llevar mi mente a la obra de Dios, a concentrarme en lo que se forja en medio de cada situación. Y cuando yo me concentro en ello, me permite deshacerme de las inseguridades. Shirley Black decía, una sensación de paz no es determinada por tus circunstancias, sino por el estado de tu mente. Cuando te enfocas en Dios, en su majestad y en su amor por ti, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo. Cuando veas tu situación como Dios la ve, esta te dará paz. Lo importante aquí es lo que se revela cuando Dios trabaja. Y si te sirve este testimonio, que espero que sí sea, cuando estás solo por meses y encerrado porque estás aislado, te da muchas ganas de conversar. Quieres que alguien te hable porque quieres distraer tu mente. Pero cuando no va a suceder eso porque estás aislado, créeme que una de las cosas que va a hacer uno es pensar mucho. Y los pensamientos tienen un poder tremendo. No sé si aquí alguien trabaja en el hospital, pero ¿sabe qué hicieron conmigo? Porque yo miraba a ver a cada rato los números. No estaba yo hospitalizado, veía los números de oxigenación. Hasta que vino una enfermera y me dijo, ay, don Isaac, están mirando estos números, y me quitaron la máquina, me la guardaron, la viraron para que no lo vea. Porque usted está pensando mucho en su salud. Es que decía, es que estoy pensando en qué momento me van a volver a bajar la máquina para que yo respire forzado. Y este pasaje, Dios empezó a traer a mi mente muchísimos versículos. Y entonces empecé a llenar mi mente de muchas verdades bíblicas. Empecé a llenar mi pensamiento y empecé a concentrarme y a enfocarme en aquello que Dios ha dicho. Y empecé a pensar en aquello que Dios ha dicho. Y cuando empecé a pensar en aquello que Dios ha dicho, yo experimenté una paz poderosa. Y entonces me tenían puesto un ansiolítico. Y cuando Dios hizo esa obra, me quitaron ese medicamento. Esa es obra de Dios. ¿Sí? Si usted sabe de medicamento, el ansiolítico es para el que está viviendo ansiedad. Quiere decir que en esa temporada yo estaba experimentando una ansiedad muy fuerte. Y me pusieron un ansiolítico. Creo que hasta mi esposa le sienta muy ansioso a su esposa. Pero en el momento que este versículo empezó a revelarse, entonces creo que tuve una pequeña iluminación de lo que es ponerse bajo las manos de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo le hemos dicho? Estamos en las manos de Dios. Pero si estamos en las manos de Dios, entonces ¿por qué estamos tan ansiosos? Yo hoy les puedo decir que decir estamos bajo las manos de Dios es muy fácil. Pero a veces creo que ni siquiera sabemos qué es estar bajo las manos de Dios hasta que algo poderosamente interno, espiritual, mental, corporal se revela, te impacta. Y en medio de lo que estés viviendo, lo que sea, enfermedad, muerte, lo que sea, cuando eso sucede, como que llegases a la rendición. Dios, ok, tómame en tus brazos, llévame donde tengas que llevar, ¿para qué peleo? No estoy hablando de una resignación, sino de decir, bueno, creo que donde Dios me está llevando debe ser mejor que donde estoy. Y no porque yo me lo imagine, quiera creer que es mejor,
sino porque la Escritura dice que tiene planes de bien y no de mal. Entonces, cuando yo me acordé de ese pasaje que he leído, ¿cuántos han leído ese pasaje que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal? Entonces dije, si Dios es bueno, entonces hay cosas que no queremos creer, hay cosas que no queremos aceptar de Dios, hay cosas que sabemos de la Escritura, pero peleamos con la Escritura porque no las queremos obedecer, no las queremos creer, nos cuesta trabajo porque a veces hay ciertos ídolos en el corazón que no queremos soltar, pero en el momento que tú dices, ok, en ese momento es cuando hay una rendición, o sea, cuando el ser humano ha llegado al límite de lo que puede hacer digamos que es el traslape donde empiezas a confiar verdaderamente en Dios. Cuando empiezas a confiar en Dios, algo sucede. Tú te das cuenta que tú ya no puedes hacer más, pero que algo viene nuevo a tu vida que te refresca, que empieza a mostrarte. Y todo eso, ¿saben dónde se produce? En donde concentres tus pensamientos. Ahora, lo segundo que quiero exponerte esta mañana es que el pasaje nos está invitando a perseverar, o sea, persevera enfocado en ese Dios que está obrando en tu vida. ¿Sí? Es una invitación a perseverar en ese Dios que está obrando en tu vida. De manera personalizada, dile, persevera en ese Dios que está obrando en tu vida. Recuerden que la palabra perseverar es aferrarse, apoyarse, sostenerse. Entonces, lo primero que hablamos este día es que la verdad de Dios gobierne nuestras emociones. Lo segundo es que perseveres enfocado en ese Dios que está obrando en tu vida. ¿Me das mis lentes, Chula? Está en el coche, en la puerta de abajo. Toma. Dice el Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, versículo 13. Hubiere yo desmayado. ¿Ok? ¿Cómo le diríamos los yucatecos o mexicanos? Me hubiera yo rajado. Me estaba yo rindiendo. Había yo dicho hasta aquí. Yo me hubiera rendido si no hubiese sido por... ¿Ok? Entonces el salmista dice, hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El salmista se concentró en la verdad de Dios. Se enfocó en la obra de Dios en su vida. Cuando enfocas tu mente de esta manera, esto es lo que va a suceder. Tu espíritu se renueva y tu mente se refresca y como que se suelta la tensión que puedas estar viviendo. Y esto es crucial, porque cuando estaba yo leyendo este pasaje, que lo he leído un sinfín de veces, un montón de veces he leído este pasaje. Puedo observar algo. Una de las cosas que observé es que cuando perdemos la fuerza, cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos la confianza, nuestra vida se reduce a un bocado. A ver, vamos a repetirlo. Usted analícelo. Cuando perdemos la fuerza, cuando perdemos la confianza, nuestra vida se reduce a un bocado. ¿Alguna vez usted ha sentido que no puede confiar? Y aquello en lo que sí confiaba, pero no cacahuate. Y el no poder confiar en algo que amabas, que querías, te despedaza. ¿En dónde te agarras?
y luego pensar eso y ese sentimiento que ocasiona, dígame, ¿con qué sale a luchar esa persona? ¿Con qué sale a ganar batallas? Dígame, ¿con qué sale a ganar batallas? Despiltrafa. Cuando tú crees que todo está por perdido y tú ya estás casi diciendo, bueno, Dios, te lo vas a llevar, pues llévatelo ya. O sea, me resigno. O sea, cuando tú estás llegando a ese punto, cuando el salmista escribió esto, era grande su angustia, su desesperación. Mire, vamos a comenzar leyendo el Salmo 27 desde el versículo 1, para que podamos observar y notar un poco del contexto. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Vamos a leerlo otra vez y vamos a hacerlo como si fuéramos la persona que está. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué estaba luchando el salmista? El salmista sabía que esta era una verdad. El salmista sabía que Dios era su luz y su salvación. Él no lo ignoraba, él lo sabía, pero se preguntaba a sí mismo, a pesar de que sé esta verdad, tengo miedo. Y aunque yo sé que ese Dios que me ha acercado es bueno, mis fuerzas se están yendo porque no puedo con esto. Y entonces él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy experimentando miedo? ¿Ha pasado alguien por ahí? ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Supercreyentes? Si no, vengan a orar, ore por mí, porque yo he pasado por allá muchas veces. Luego él dice, estoy leyendo la versión NTV, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Él estaba reconociendo, así como que, porquería, brazo, deje de temblar. Te reprendo, brazo. Deja de temblar, brazo. Y el brazo estaba aquí. O sea, amados hermanos, seríamos muy locos en querer negar nuestra humanidad y lo que vivimos como seres humanos. Pero seríamos demasiado insensatos en no entender que eso tiene gobierno cuando nos cobijamos y nos concentramos en la verdad de Dios. Y seríamos, creo que, más insensatos en decirle a alguien, no me digas que yo no sienta esto, porque entonces estás cultivando es lo que sientes. Es justo que lo pienses. Pero si ese va a ser el pensamiento con el que vas a dejar que tu vida camine, entonces no vas a estar, no puede ser aquel que es guardado en completa paz, porque tus pensamientos no están concentrados en la verdad de Dios. ¿Sí? Porque concentrarse es mucho más que pensar. Dice en el versículo 2, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Miren, está padrísimo todo este salmo, pero ya no lo voy a seguir leyendo. Solo quiero compactarlo y decirte en esto. Él estaba pasando por una prueba difícil. Póngale nombre, porque lo quiero que usted lo piense para usted. Póngale nombre. Y durante la prueba, el salmista estaba luchando entre lo que veía y provocaba en su ser interior y lo que él sabía de Dios y lo que Dios le había mostrado en otros momentos. Y él estaba tratando de conciliar qué iba a dominar en su vida, si los pensamientos que estaban provocando lo que estaba pasando, o los pensamientos de cuál debería ser su actitud para que no le robe la paz lo que estaba pasando.
si iba a permitir que la circunstancia le robara la fe y lo volviera una piltrafa humana, o que él, de la gracia de Dios, en medio de sus circunstancias, la gracia de Dios lo sostuviera, lo renovara, lo fortaleciera, y él peleara esa batalla como un hombre que ha decidido caminar con Dios. Y cuando él sintió que, cuando él sintió que hasta aquí llegué, cuando él estaba llegando en esa conclusión, cuando él estaba a punto de rendirse, entonces él se acordó de que no lo podía hacer. Y entonces él empezó a experimentar una revelación. Versículo 8. Mi corazón te ha oído. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cércame. Versículo 11. Señor, ¿cómo vivir? Oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Ahora el versículo 13, te lo voy a leer en otra versión, porque estaba leyendo la versión 60. En el versículo 13, él entonces concentró sus pensamientos, miró la obra de Dios en su vida, y entonces él concluye: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que dijo él? Por poco y los pensamientos de ansiedad, de temor, me hacen que yo deje de pelear por algo que no puedo rendirme. Tengo una vida que vivir. Mañana va a salir el sol otra vez y las misericordias de Dios se van a renovar otra vez. Salmo en Lamentaciones capítulo 3 versículos del 20, 21, 22. ¿Qué dice la escritura? Nuevas son las misericordias del Señor, se renuevan cada mañana. Cada mañana es una nueva oportunidad. El salmista se dijo, oh sí, ok, la vida continúa y no me voy a arruinar aquí. Y entonces él empezó a mirar cómo Dios ha estado abriéndole los ojos, fortaleciendo su espíritu. Él se empezó a dar cuenta de lo que significa concentrarse. Y cuando digo concentrarse, cuando él le cierra los oídos al consejo inepto, necio, y decide confiar en un Dios que lo que ha dicho es verdad. Cuando él decidió concentrar sus ojos en cómo Dios estaba revelándose, hermanos, porque hay algo que no debemos ignorar. ¿Cómo Dios se ha revelado en usted? ¿Cómo Dios se ha revelado en su vida? ¿Quién es ese Dios al que usted sirve? ¿Qué usted me puede decir de Dios? Usted me va a decir que Dios es bueno. ¿Y cómo Dios le ha mostrado que es bueno? ¿En qué momentos de la vida usted pudo ver la bondad de Dios? Y si usted ha visto la bondad de Dios, ¿por qué cuando está en momentos difíciles es un hipócrita o un desgraciado o un olvidadizo que se olvida de esa bondad de Dios cuando está en momentos difíciles y solo quiere ver la situación trágica? ¿Cómo Dios se ha revelado en usted? Cuando Dios se ha revelado en usted, y usted puede decir, no, Dios es así, porque cuando yo estuve así, Él obró así. Yo le puedo decir esta mañana, Dios en su bondad me dio una segunda oportunidad de estar aquí. Me mostró su bondad cuando otros fallecieron y se fueron. ¿Por qué? Porque todavía tengo propósito, y porque lo que no he vivido, y Dios en su bondad me dijo, no he acabado contigo. Entonces, hubiera yo desmayado si no creyere que todavía tengo algo que hacer en esta tierra. Hermano, lo que te pase no es el final. ¿Qué perdiste es esto? ¿Qué? ¿Por eso vas a vivir como miserable? No es el final. A lo mejor hasta un bien, hasta dale gracias a Dios. Qué bueno que se fue. Y no lo estoy diciendo en mala onda, lo estoy diciendo con todo el peso que pueda yo decirlo para que pegue en tu corazón con todas las ganas. Gracias, dile gracias Dios, me libraste de un alacrán. Dele gracias. ¿De qué está llorando? Dele
Y una preocupación menos. O dígale gracias a Dios porque a través de esto soy paciente. Yo era impaciente. Yo quiero así todo. Quiero mi manera. Gracias porque a través de esto me cortaste las manos controladoras. Dele gracias. Dele gracias. Quiero ir rápido y decirle lo siguiente. Hay algunas verdades que pueden estremecerte. Por ejemplo, Mateo 16, del 25 al 26, él dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una verdad difícil, pero piénsela. Dice, todo aquel que quiera ganar su alma, esta es una verdad. El día que usted esté al borde de la muerte, o el día que usted tenga que tomar una decisión de este calibre, usted, bueno, vamos a hacer un break. ¿Cuándo ya están listos para irse con el Señor? Sí, tenga cuidado con lo que dice. Pero escuche. Si el día de mañana, hermano, vamos a orar por tal. Vamos a orar con todas nuestras ganas, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza. Pero si el Señor decide llevárselo, que esté listo. Esta es una verdad. A veces nos queremos aferrar a cosas. Que a veces Dios te dice, oye, ya vente conmigo. Ya vente conmigo. Conversa conmigo, ya vente. Hay cosas muy profundas. Yo he visto a gente que le falleció un pariente, un familiar, y por eso se van hasta el mundo. Oye, pero ¿por qué eres egoísta? Si es de Cristo, si amó a Dios. Una verdad que todos ignoramos, quizás nunca la pensamos, pero yo le voy a decir por qué sigo a Cristo. Al seguir a Cristo, Dios ha bendecido mi vida, me ha guardado, me ha cuidado. Pero la más importante, porque sin esta no valdría la pena todo lo que yo pueda vivir. El mundano, el que no tiene a Cristo, se puede comprar un buen coche. No tienes que ser cristiano, no tienes que amar a Dios. Puedes vivirlo y disfrutarlo. Puedes irte de vacaciones, disfrutarlas. Puedes tener a alguien que te ame y disfrutarlo. Puedes tener muchas cosas en esta vida y tú pudieras decir, es bendición de Dios. Bueno, tú hazlo, pero hay una cosa que no todos van a poder decir, ni todos van a poder escuchar. A unos Dios va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Y a otros Dios les va a decir, bien hecho, siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si este evangelio que estamos viviendo no te lleva al cielo, estás perdiendo tu tiempo. Jesús dijo, vive para mí. ¿O qué vas a dar el día que quieras rescatar tu alma? Todo lo que conseguiste en la tierra no te va a servir de nada. Hay verdades de Dios que tenemos que aprenderlas. Entonces, a veces nosotros vivimos tan afanados en esta tierra como si esta vida lo fuera todo. Este es temporal, pero hay una eternidad. A Isaías le tocó una temporada que estaba profetizada que así iba a ser. Pero él se dio cuenta que un día él estaría en un lugar mejor. Fue Isaías el que escribió al que Dios le reveló. Dios se reveló a él en ese tiempo y él miró la obra de Dios en su vida. Y fue Isaías que escribió que vio una ciudad con calles de oro. Él vio la vida con Dios en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Él la vio y dijo, wow, dijo, esto que estoy viviendo aquí no es nada. Y yo me imagino que cuando él lo vio dijo, pues llévame de una vez. Llévame de una vez. Y Dios le dijo, no, porque tienes propósito en la tierra. Pero cuando termine tu propósito, aquí vas a venir.
Esas son verdades que a veces nunca consideramos. Le voy a leer rápidamente las otras y luego entre semana lo voy a estudiar en la célula. Hay otras verdades que también son poderosas y estas son para esta tierra. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, y es una manera dice que somos nueva criatura y es una manera de recordarte quién eres. Amado, usted no es lo que es su pasado. Usted es lo que Cristo está haciendo ahora. Entonces va a haber momentos de que el pasado le va a atormentar, va a decir, tú eres el diablo, eres un desgraciado, mira lo que has hecho, no tienes perdón de Dios, eres un hipócrita en el templo. Pero gracias a Dios que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura es? Porque esa es la bondad de Dios a quienes se arrepienten y buscan de su rostro. Entonces hay otras cosas que son poderosas. Vamos a enumerarlas. Una de ellas es que no eres el mismo de ayer, eres alguien nuevo. Que esta vida es temporal y que la vida eterna es mucho más trascendente. Sin importar lo que te pase, lo que piensen otras personas, tú eres amado. Dice Romanos 8 del 38 al 39. Estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha mostrado que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:19, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. En otras palabras, ponte de cabeza, ponte como seas, te pasan las cosas, se caiga al techo. Sabes que Dios te ama y nada lo va a cambiar. ¡Punto! Entonces, cuando tú estás en la cama en un hospital y dices, Señor, ¿por qué me has abandonado? Viene Dios y te dice, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte te puede separar. Revete, me estoy dando a conocer, ¿por qué no me conoces? Entonces, cuando eso te abraza y provoca en tu mente un impacto poderoso, aquellas cosas que te preocupaban y que no tenías por qué estarlas pensando, porque solamente te están arruinando, pero que tú te concentras en lo que Dios está revelando, cómo Él está obrando en tu vida. Los cambios siempre van a incomodar a la gente. La verdad es que, lo digo bien, mucha gente me criticó. Pastor, usted ya no es el mismo. Bendito Dios, ¿verdad? Para algunos me volví pesado. Para otros, un pan de Dios. Para unos me volví gastalón, como que ahora sí vivo la vida, antes no la vivía. Dios está haciendo lo mismo con usted. Usted ya no es el mismo. Mucha gente oró por mí, mucha gente le pidió a Dios que Dios me diera otra oportunidad. Y cuando regresó la oportunidad, ya no me podían ver y se fueron. ¿No le parece interesante? Gente que oró, Señor, y rodillas, hasta creo que convocaron a la iglesia. Vamos a orar por el pastor. Y yo, no sé, pero me los quiero imaginar llorando. Señor, te pedimos por nuestro pastor. Vamos. Le clamaron a Dios. Y Dios le dijo, aman mucho al pastor, está bien. Ahí te lo devuelvo. ¡Ay, qué me mandaste, Señor! ¿Qué me mandaste? ¿Qué es esto? No sé si a lo mejor te pasó igual. Te ruego por mi esposo, te ruego por mi esposa, tráemela de vuelta a casa. Está bueno. ¡Ay, qué me mandaste, Señor! ¿Qué es esto? Bueno, esta es una ilustración que puede tener muchas caras, muchas patas, muchos colores. Pero en todas ellas, ahí te vienen sus caras. Dios les bendiga, hermanos, aleluya. En todas ellas, la escritura está siendo clara. Pueden pasar muchas cosas, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Y así empieza.
que te quede claro algo. El amor de Dios te ha cobijado y te ha guardado de muchas cosas que eras merecedor. Pero a pesar de ello, no me vengas a decir ahora que te he abandonado, sino quiero que mires cómo te he cobijado. Quiero que mires cómo te he cobijado. ¿Sí? Mi ciudadanía, Filipenses 3:20, mi ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pienso, ¿verdad?, que la palabra tiene una visión para cada etapa que podamos vivir o experimentar. El punto en que vamos a enfocar nuestra mente. Tu destino es cumplir aquellas cosas en las que te enfocas más intensamente. Así que elige concentrarte en lo que es realmente magnífico, hermoso, edificante y alegre. Tu vida siempre está moviendo hacia algo. Ralph Marston. Vamos a repetirlo. Tu destino es cumplir aquellas cosas en las que te enfocas más intensamente. Así que elige concentrarte en lo que es realmente magnífico, hermoso, edificante y alegre. Tu vida siempre se está moviendo hacia algo. Ralph Marston. Tim Cook decía: he aprendido que el enfoque es la clave, no solo en la gestión de una empresa, sino también en la vida personal. Entonces, hermanos, les quiero decir a ustedes, pienso que el enfoque es una cuestión de decidir qué cosas no vas a hacer y qué cosas sí vas a hacer. Pienso que concentrarte en el Señor es en qué cosas que Dios ha dicho que valen la pena que en esos momentos pongas en orden tu pensamiento y qué cosas no vale la pena estar perdiendo el tiempo, estar pensando en eso, porque solamente te está echando a perder el día. ¿Ok? Aunque quizás ya lo repetí mucho y a lo mejor te dice, sí, pastor, ya lo sabemos, pero se lo quiero dejar grabado. Cuando estaba enfermo dejé de pensar en mi condición de víctima, de inútil. No soy ingenuo en esos momentos de mi condición física, hermanos, porque no soy ingenuo. Yo a veces hay cosas que no puedo hacer, esa es una realidad. Pero he tomado una decisión, que mi condición física no me va a limitar. Al contrario, gracias a eso, creo que desperté un área de mi cerebro que estaba dormido y me dio un poquito más de inteligencia para que ahora trabaje, logre más, me canse menos, alcance más y haga menos. A eso se le llama trabajar con inteligencia. Ahora hay más líderes. Ahora la iglesia está aprendiendo algo que le va a dar trabajo, pero lo tiene que aprender. De repente, a veces se hace la reunión de varones. Pastor, vamos a hacer eso. Wow, fabuloso. Mira, el que te va a dar los tips es Rufino. Ya se le encarga a él. Y de rato regresa, oiga, pastor, sí, ve con Rufino. ¿Sabe por qué, hermano? Bendito Dios, si ama hacerlo, que lo haga. Ahora, quiero que escuche esto. Viene el campamento. Bueno, se le encargamos. Y, oiga, pastor, sí. Muchas cosas que hacía, ya no las tengo que hacer. Porque hemos preparado gente, estamos creyendo que lo pueden hacer. Y cada momento está empezando a aparecer alguien. De repente, pues sabemos de que si la iglesia necesita ser pastoreada, tenemos a José y ayude, Dios los bendiga, ¿verdad? Aquí estoy hablándote, hermanos, incluso hasta en el negocito ese. Ya me senté con mi esposa y dije, creo que debemos dejar de considerarlo nuestro hobby, porque es nuestro hobby hasta ahora. ¿Qué te parece si nos preparamos, contratamos a alguien que lo atienda y que trabaje por nosotros? Vamos a analizarlo, vamos a reenfocarnos. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Cuando tú te reenfocas, te concentras en la manera que Dios hace las cosas. Cuando Dios te da otra oportunidad, y hay cosas que no puedes hacer
El testimonio, el ejemplo es físicamente, hermanos. No puedo jugar fútbol como quiera, pero soy bueno en el futbolito. Ya está, ¿verdad? No puedo hacer muchas cosas físicas, pero a veces vengo, a ver, ayúdame acá, hacer esto, va. O sea, hermanos, a usted hoy, a usted que llega a las 12 de la noche y parece esclavo egipcio trabajando por 2 pesos. A usted que pasa, amanece, trabaje en la noche, está en su cara, así está todo chorreado. Pues un perro box de todo. Hasta más de ligas. Está todo chorreado porque trabajó, vidriosos sus ojos, todos rojos, vidriosos, está dolorido. Trabaje con más inteligencia. Trabaje con más inteligencia. Administre el dinero con más inteligencia. A lo mejor lleva años. No, es que hay que salir y hay que pegarle. Ya deje de trabajar como bruto, hermano. Afile su hacha. Afile su hacha. No, es que hasta rebota. Afile su hacha. Hermano, no lo vea como ofensa. Estoy usando esta palabra para que suene, tenga una sonorización en nuestros oídos que le diga, caray. No sea bruto. A ver, dígamela a mí, para que se sienta mejor. Dígale, pastor, no sea bruto, dígamela, no pasa nada. Con confianza, hermano. Bueno, pues dísele que está a tu lado, no sea bruto, dígale. Trabaje con inteligencia. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Mire, los pensamientos concentrados en Dios y que aprenden a descubrir las verdades de Dios. Como por ejemplo, en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza no te dará la misma. El buen mayordomo va a ser puesto sobre cosas grandes. Simple y sencillamente, descanse un poco más. En esta nueva temporada, al concentrarnos en Dios, ¿cómo vamos a lograr las cosas? Empecé a observar estas cosas poderosas. En lugar de enfocarte en las circunstancias que no puedes cambiar, concéntrate fuerte y poderosamente en las circunstancias que sí puedes cambiar. Yo no puedo cambiar mi condición física, pero sí puedo cambiar la manera en la que hago las cosas. Hay cosas que yo ya no puedo hacer, pero se tienen que hacer porque no se pueden dejar de hacer. Entonces tengo que ser inteligente para que se hagan, aunque yo no tenga que estar. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Qué le está diciendo Dios esta mañana? ¿Está usted por poner un negocio? Todos los changarreros. Dejen de pensar de changarreros y comienzan suban otro ladrillo, otro escalón. Quiero terminar lo que le estoy diciendo. Recuerde que la palabra perseverar es aferrarte, es sostenerte y apoyarte. Quiero terminar con esto. Animarte a que te aferres en la roca que es Cristo. Aférrate en la roca que es Cristo. Isaías estaba diciendo que las personas cuyos pensamientos perseveran en Él, primero, perseveraban en la verdad que es más sólida que las emociones. Se enfocan en cómo Dios está trabajando en sus vidas y deciden aferrarse en la roca que es Cristo. Con esto vamos a concluir. Aferrarse en la roca que es Cristo. Isaías 26, versículo 4. Acompáñame a Isaías 26, versículo 4. Sí, pon algo chévere ahí, para que yo termine más rápido. Isaías 26, versículo 4. En la NTV. A ver, permítame. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna.
Isaías 26, versículo 4. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Dentro de ese parámetro de los pensamientos, Isaías estaba diciendo que establecer tus pensamientos y confiar en Cristo es poner tus pensamientos en algo sólido. Jesús dijo que cualquier persona que oye las palabras de Dios y las hace, construye sobre la roca. A veces necesitamos aprender a aferrarnos. Hay cosas que pensamos que son buenas, que son bíblicas, pero que no estamos muy aferrados, Las sabemos con ligereza, pero no hemos aprendido a aferrarnos. Cuando te decimos aférrate, estoy desafiando a que conforme escuchas su palabra, arraigues tu vida y tu confianza en el consejo de Dios. El aferrarse es un hábito profundo y trascendente. Te lo voy a volver a repetir. Cuando te estoy diciendo aférrate a la roca, estoy desafiándote a que conforme escuchas su palabra, arraigues tu vida y tu confianza en el consejo de Dios. El aferrarse es un hábito profundo y trascendente. Dile a tu compañero, el aferrarse es un hábito profundo y trascendente. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas de vida, que da su fruto a su tiempo. No así los malos, que son como el tambo que arrebata el viento. Escuche, el Salmo 1 comienza diciendo: feliz. ¡Qué feliz! Oye, a ver, ¿qué cara trae usted hoy? De felicidad, de guasón. ¿Sabe cuál es la cara del guasón? El amargado que hace así. ¿Qué cara trajo usted hoy? Pero la Biblia dice feliz. O sea, grábese eso. Si Dios me está diciendo que es feliz, ¿quién es feliz? ¿Quién es feliz? No el que está estrenando un coche nuevo, no el que está estrenando zapatos, no el que está estrenando, no, es feliz aquel que su mente no se llena de toda la podredumbre de amigos que le dicen cada consejo perrón, cada tarugada que le dicen, que solo contaminan su mente, solo que le arruinan la paz. Yo no sé si hay aquí gente que piensa mucho, pero cada vez que piensa solamente tiene un lema: piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás. Está en su cerebro. Pero acá dice que quien hace eso es un infeliz, pero el que piensa y medita y se arraiga y se deleita en la ley de Dios, será un árbol plantado junto a corrientes de vida, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En otras palabras, una vida que se aferra, se arraiga y se profundiza en la palabra de Dios, esa palabra va a traer frescura como un río. Y eso va a traer como consecuencia acciones, frutos de una vida que está bien enfocada en Dios. No solo es eso. Nuestra mente obtiene arraigo en aquello que persevera, en aquello en lo que se concentra, en aquello que decide llevar a la vida diaria. Amado hermano, tu mente persevera en aquello que se concentra y que decide llevar a la vida diaria. Eso hace un hábito nuevo, un hábito que te arraiga a la palabra. Y cuando tú te arraigas a la palabra dice en el Salmo 19 que va a convertir tu alma, que te va a hacer sabio y que va a renovarte. Y entonces, ¿por qué a veces vemos personas que dicen: ay, pobrecito? ¿Cuál pobrecito? Que se meta con Dios. Que se meta con Dios.
Salmo 94, 19 dice: Salmo 94, 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Con esto quiero terminar. Cada vez que tú necesites este versículo, cada vez que llegues al punto, quiero que aprendas a elegir bien lo que vas a pensar. La Escritura nos está dando un recurso poderoso esta mañana. El salmista reconocía en su humanidad como todos la tenemos, pero esta actitud es poderosa. Cuando mi mente se llenó ¿de qué? De dudas. ¿Qué hizo? Creo que leyó el Salmo 26, Isaías 26. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos perseveran en ti. Entonces él dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra. Estoy viendo a ustedes. Estoy viendo cosas que no pensé ver. ¿Qué quiere ver? Hay cosas que no hemos visto ahora. Las lágrimas estarán presentes, las alegrías también, y la bondad de Dios también. Vivamos esta vida con un enfoque celestial, con un enfoque en Jesucristo, con un enfoque que tengamos una mente que está siendo moldeada por la verdad de Dios. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en ese Dios poderoso? ¿Qué le está hablando? ¿Qué está desafiando su corazón esta mañana? ¿Qué estás pensando, hermano? Creo que es momento de que hagas de tu mente un arco y una flecha y tires un objetivo donde Dios se está moviendo, donde Dios se está revelando, donde Dios te está hablando, donde Dios te está dirigiendo, donde Dios te está diciendo: ¿qué haces ahí? Te quiero aquí, porque aquí hay cosas grandes que tú no has visto. Y si en algún momento en su obediencia a Dios usted duda, acuérdese del Salmo 94, versículo 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, ¿verdad?, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Amén.